conducción de Juan Manuel Astorga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La violencia ha sido bien evidente en estas semanas con estos episodios de destrucción de bienes públicos, también de bienes privados, que son mirados con atención, con preocupación, con angustia. Y claro, en medio de las legítimas demandas sociales cuesta creer que esas demandas de alguna manera queden amarradas o vinculadas también a estos hechos. Entonces muchos se preguntan quiénes son realmente quienes están detrás de estas acciones, ¿no? Se habla incluso del crimen organizado. Vamos a tratar de comprender qué hay detrás de la violencia y lo vamos a hacer en este especial de Mega Noticias Plus Prime, en este episodio del Chile que viene. Bienvenidos. Vamos a conversar con Francisca Márquez. Ella es doctora en Sociología y antropóloga de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias a ti. También vamos a conversar con Silvia Izaguirre. Ella es investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP. Silvia, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Juan Manuel. Y también nos acompaña Roberto González. Él es sociólogo y académico de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido también. Muchas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta que es como hemos tratado de hacer además estos capítulos especiales. La primera pregunta para todos y que trata de mirar desde la perspectiva lo más general posible y no dar por entendido que todos pueden tener necesariamente la misma opinión. ¿Cómo interpretas la violencia que se está generando en las calles y que se viene generando algunos días más, otros días menos, de alguna manera con mucha virulencia, otros días más calmada? A ver, yo hablo desde la psicología, soy psicólogo, no ¿Sí? sociólogo. La psicología por muchos años ha estudiado el tema de la violencia, entendiendo que la violencia es una consecuencia que se enmarca en un contexto. Por muchos años se pensaba en teorías que la misma psicología desarrolló, que habían impulsos violentos, agresivos en las personas, y esa teoría con el tiempo rápidamente no fue capaz de explicar justamente fenómenos más macro, donde era imposible concebir que muchas personas tuviesen esas mismas características individuales. Si bien es cierto hay un sustrato individual que todos tenemos, el contexto o la situación en la que uno está inmerso puede generar condiciones que justamente llevan a las personas a reaccionar con conductas más violentas. Pero eso está siempre acompañado de lo que se llama una evaluación de la situación y de una reacción emocional. Hay un estado emocional basal que justamente se conecta con eso. Normalmente las emociones de la rabia, por ejemplo, han sido estudiadas como precursores de las acciones violentas. Ahora, no siempre la rabia se traduce en acciones violentas. Tiene que haber otros componentes. Por eso, cuando tú analizas la situación que hemos vivido en Chile y en otros países, normalmente convergen, por ejemplo, formas de agresiones más instrumentales, que se orientan a ciertos propósitos para cumplir ciertas metas. Lo que uno ve en la evolución de estos conflictos es que justamente eso ha ido ocurriendo. Es distinto cuando uno reacciona frente a un evento puntual que genera una reacción de rabia y que puede gatillar violencia, pero muy específica y muy enfocada a la situación misma. Pero cuando esto se traduce en un conjunto de conductas a lo largo del tiempo, porque ya se instaló algo que tiene que ver más con la instrumentalidad. La violencia empieza a tener un sentido y a servir un propósito. Y eso es lo complejo, porque sabemos que eso tiene correlatos negativos muy importantes. Evidente. Le hago la misma pregunta aparte contigo, Silvia, también. ¿Cómo interpretas tú esto que vamos viendo y que además se va extendiendo en el tiempo? Que ya cruzamos el mes. Sí, a mí, yo la verdad es que me ha sorprendido muchísimo este nivel de violencia. Yo nunca lo había vivido y cuesta entender y cuesta empatizar. Uno empatiza con toda la agenda social, pero uno, digamos, que vivió su infancia en dictadura, cree que el camino para resolver los problemas en la sociedad es a través de la razón y del diálogo, y claramente esta violencia es el fracaso del diálogo y de la razón. Y lo que más me preocupa a mí, desde un punto de vista más filosófico pero antropológico, tiene que ver con que la violencia lo que te revela es un deterioro de la comprensión del ser humano, es decir, el otro te aparece como un enemigo, como una persona que no tiene la misma legitimidad que tú, que no tiene las mismas razones que tú y que por lo tanto tiene menos derechos que tú. En este enfrentamiento claramente hay un deterioro de la comprensión del ser humano y lo que tiene que ver con el otro. Y eso me preocupa mucho porque en base a eso se construye sociedad. Francisca, también misma pregunta. Sí,
Bueno, yo creo que hay que partir diciendo que la historia se ha hecho de la mano de la violencia, ¿no? Si uno considera desde la conquista de América, le llevaba, ¿no?, la violencia. Y las sociedades hacen sus cambios en general de la mano de la violencia. El 73 marca un hito, un quiebre en la sociedad chilena en la cual la violencia se instala. Por tanto, esto no es excepcional. O sea, la violencia ha estado a lo largo. Pero habría que hablar de qué violencia, ¿no? Porque tenemos una violencia que es material, que es la que vemos a menudo en la prensa, que es la violencia física material. Tenemos una violencia simbólica, cuando alguien, ¿cierto?, increpa y por tanto se impone por la fuerza, ¿cierto?, y por la denostación al otro, un poco en la línea de lo que tú dices. Pero también tenemos una violencia estructural, ¿no?, que tiene que ver mucho con las causas sobre las cuales esta otra violencia que estamos observando hoy día se instala. Una historia de violencia, de abuso, ¿cierto?, excesivo, institucionalizada, ¿cierto?, que de pronto estalla y no más, ¿no? Y lo que va quedando claro es que para que haya cambios, ¿cierto?, frente a una situación que se ha ido instalando violenta en términos simbólicos, en términos estructurales, no queda sino respuestas violentas. Entonces creo que habría que tal vez afinar un poco de qué violencias estamos hablando, porque históricamente la violencia nos ha acompañado y ha construido la historia de este país y la historia del mundo. Es difícil, claro, después empezar como a desagregar el tipo de violencia, porque en el fondo es como tratar de interpretar a quién le es útil como herramienta ese tipo de violencia. Entiendo que la gente, tenemos declaraciones de gente, ¿no? Sí, esto es lo que la propia ciudadanía interpreta sobre lo que se vive en las calles. Mire, vamos a ver qué es lo que dicen ellos mismos también. Veo súper devastador el tema de que quemen comercio, los saqueos. Eso no tiene nada que ver con un movimiento social. Mucha impunidad y falta de la primera fuerza, que son los carabineros. Hay injusticia que se demuestra en las protestas de la gente, pero también hay injusticia para la gente que no queremos violencia en las calles. Se necesita de más fundamentos a la hora de protestar, y protestar pacíficamente se pueden obtener buenas cosas. Veo súper devastador el tema. Silvia, yo sé, no necesariamente es tu área de experiencia, pero yo no sé si alguien tiene un área de experiencia tan acotada sobre este tema que te voy a preguntar, pero ¿cuán posible es empezar a desagregar el tipo de violencia o quién está más bien detrás de la violencia que se ejerce en la calle? En el fondo, para poder entender, porque confluyen muchos fenómenos, ¿no? Porque en el resumidero de las cosas, al principio probablemente de esta crisis, todos empezamos así como, no, esto es producto de esto es producto de esto otro, que no sé qué, que es incentivado por un partido político, no, que es narcotráfico, no, que en verdad es pura rabia. ¿Cuán difícil puede llegar a ser para uno trabaja la violencia en función del origen de ella? Claro, o sea, la solución tiene que ser a partir de una comprensión de cuáles son los detonantes de esta violencia, y pareciera ser que hay como distintas capas o distintos fenómenos que están ocurriendo simultáneamente. Tenemos una demanda social por una agenda de mayor equidad, ¿verdad?, pero que se ha manifestado principalmente de forma pacífica en un principio, y tenemos una agenda total, yo encuentro que es distinta, que tiene que ver justamente con la violencia, y donde ahí hay personas que han dicho que están metidos en narcotráfico en algunos sectores, porque coincide ciertos focos de destrucción y de mucha violencia con sectores donde están en poder del narcotráfico. También tenemos, ¿y quiénes son los que participan? Son jóvenes, muchos incluso menores de edad. Tenemos un tema también generacional. Pareciera ser que la violencia en la juventud es una forma válida de manifestación. Y eso me parece a mí que es el tema más complejo. Los narcos, mira, los narcos ni México ha logrado solucionar el problema narco, Colombia tampoco. Es un tema sumamente complejo, pero el tema de que los jóvenes hoy día no tengan este respeto hacia las reglas que construyen la comunidad, creo que es un tema sumamente complejo y habla de una crisis en la formación de la educación. Yo creo que ahí tenemos un tema muy serio de cómo estamos formando a nuestras futuras generaciones. ¿Comparte ese punto, Francisca? Yo creo que la intención, respecto a la educación, sí, creo que es un gran punto. Pero antes de llegar a eso, no toda la intencionalidad de la violencia es política, ¿no? Efectivamente hay de pronto lo que se le llama lumpen, que yo no comparto ese concepto, pero efectivamente las intencionalidades pueden ser muchas, no todas son políticas, en términos de transformación social. Sin embargo, lo que es importante es que los significados, ¿no?, y las consecuencias son políticas de esa violencia. Claro. O sea, algo hay que hacer, ¿no? Eso increpa, ¿cierto?, a la acción, ¿no? Y por tanto nos increpa como comunidad. Ciertamente la violencia
perturba, desordena, rompe ciertas reglas que creíamos naturales, que se nos habían instalado, como era la Constitución del 80. Y sin embargo la violencia viene a decirnos, a ver, aquí hay algo que está haciendo mucho ruido. ¿Cuáles son las salidas? Yo creo que ese es otro gran tema. Pero me parece que instala la violencia, aunque no nos guste, es un problema político. Yo tengo la impresión que salir de este loop de la violencia va a requerir intervenciones a distintos niveles, evidentemente, pero el más importante a mi modo de ver es lo que normalmente llamamos el control social. Si hay algo que a uno le llama la atención en el discurso de casi toda esta semana es la mayoría de la gente no quiere violencia, no legitima la violencia. Y la pregunta que uno se hace... O sea, porque además le angustia la violencia. Evidente, o sea, todos vemos el impacto de lo que eso significa. Todas las personas que han vivido la violencia en forma directa, en el saqueo de sus bienes, de sus casas, del transporte público, eso es evidente. Ahora, hay que devolverle al control social el rol que tenemos, cada uno. ¿Y qué significa control social? Cada persona en el entorno en que uno convive debe abordar este tema. Es imposible, y esa fantasía que va a venir una superautoridad que va a controlar esto, es realmente una fantasía. El control tiene que venir de las propias personas. Cuando uno discute eso en el trabajo, en la familia, con los compañeros de amigos del colegio en el WhatsApp, toda esta discusión que se ha abierto, hay que devolverle el poder a la gente para justamente decir, ¿sabe? No más. No más significa abordar todos los niveles de violencia. Aquí recuerden que hay una dinámica, por eso la violencia es tan difícil de parar. La conflictividad que hay entre Carabineros y este grupo importante de personas, ya no podemos pensar que son pocos. Esa es una tesis que ya no se sostiene, son muchos los que están en este conato que se enfrenta cada día en las calles. Pero eso va a eliminarse en la medida que nosotros intervengamos como sociedad, como cada persona en su propio espacio, porque si uno sigue alimentando eso como una vía legítima de acción, evidentemente va a seguir funcionando. Ahora, hemos tenido formas de violencia que se expresan de distintas maneras, ¿no? Una es los incendios, los destrozos, pero por otra también es una forma de violentar el que aprovecha de saquear. Es una forma de violencia, definitivamente, también el bloquear el paso o incluso obligar a personas a hacer determinados actos, como por ejemplo bailar para pasar. ¿Es posible identificar a los responsables de estos hechos cuando las expresiones de violencia parecieran ser también tan distintas? Es difícil de responder, pero lo vamos a revisar en 3 preguntas. Se cumple un mes desde el inicio del estallido social, un mes en el que Chile ha estado al centro de los comentarios globales. El modelo neoliberal que amparó al país en los últimos 30 años parece derrumbarse ante la mirada atónita de la clase política que demoró varias semanas en reaccionar. En medio de estos episodios, incidentes violentos que abrieron más dudas. ¿Cómo se explican estos hechos de violencia? ¿Son aislados? ¿Son concertados? Intentamos responderlo en 3 preguntas. ¿Cómo se explican los hechos de violencia que han acompañado a algunas manifestaciones? Una mirada rápida podría atribuir estos hechos a rabia y a falta de perspectiva y futuro. En Chile los ataques fueron perpetrados en contra de símbolos de poder, cuarteles policiales o militares, iglesias, bancos, AFPs, medios de comunicación. Para la CEPAL hay 3 pilares que pueden ayudar a la cohesión social: la inclusión, la gobernanza y la pertenencia. Para expertos del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, es la pertenencia la que más se resiente en sociedades como la chilena, donde pocos creen tener un espacio. Pero también hay quienes afirman que hay otros grupos en estos hechos de violencia que podrían haber aprovechado el estallido social para sus propios intereses. ¿Hay actores identificados detrás de los actos de violencia? Carabineros contabiliza 15.000 detenidos desde el pasado 18 de octubre por distintos hechos. 2 de ellos están acusados de incendiar estaciones de metro y 1 de causar daños. Hasta ahora no hay informaciones sobre organismos que estén detrás de algunos episodios violentos. Roberto González, académico de la Universidad Católica e integrante del COES, cree que la violencia se guía por acciones colectivas y no individuales en momentos en que se legitima como un medio para conseguir algo. ¿Qué se ha propuesto para evitar nuevos hechos de violencia?
Pese a los violentos hechos registrados, el martes 12 de noviembre el gobierno no decretó un nuevo estado de emergencia, evitando que salieran los uniformados a las calles. Una señal que fue interpretada por la clase política como un gesto para que prevalecieran los acuerdos antes que las acciones represivas. Quedan dudas, eso sí, sobre el actuar de Carabineros, que a juicio de organizaciones de derechos humanos no han trabajado con protocolos claros. El gobierno afirma que perseguirá las violaciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan. Roberto, vuelvo a partir contigo en esta ronda. La violencia, como bien dices tú, bueno, como pareciera que más o menos todos tienen la misma descripción, puede tener formas de manifestación distintas, puede tener argumentaciones distintas para expresarla, pero al final queda metida todo en un mismo saco y da la sensación de que para la autoridad, por lo mismo, tratarla, abordarla, más allá de reprimirla, es muy complejo por lo mismo. Sin duda es complejo, y si a alguno de ustedes alguna vez le toca liderar un proceso de reducir la violencia, se dan cuenta que es una tarea compleja. En ese sentido, hay que ponerse a la perspectiva también quién es la autoridad y tiene que lidiar con eso. Y aquí hay que entender que es muy difícil porque es un fenómeno también normativo. Esto se ha estudiado mucho en movimientos sociales en todo el globo. Los grupos que normalmente activan la violencia en una marcha, por ejemplo, no son mayoritariamente todas las personas, pero cuando emerge la violencia en la marcha, hay grupos que siguen eso y lo interpretan como la conducta que es predominante en el momento. En ese momento se transforma en una norma. Incluso cualquiera de nosotros inmerso en ese contexto podría hacer acciones violentas. Entonces, esto no necesariamente es un grupo particular de personas que son violentas en sí mismas, sino que hay una situación que va a forzar eso. Ahora, el manejo va a suponer siempre poder diferenciar muy bien. El gran problema que ha tenido Carabineros al enfrentar la violencia en estas marchas es que no puede discriminar finamente en ese contexto, tal como está hoy día. El manejo es muy difícil por eso. Las estrategias que sigue la policía en muchos países que han logrado un mejor manejo es que la policía realmente va haciendo una suerte de resguardo de la marcha. Y cuando hay eventos de violencia, intervienen de manera quirúrgica, de manera de no crear una situación de conflictividad con la marcha, sino más bien intervenir de manera focalizada con la marcha. Lo hemos visto, de hecho en Hong Kong en parte lo hemos visto porque son como bloques que se van moviendo, no es simplemente como disperso, pero Silvia, este es un problema porque nosotros hace un rato ya que no estamos teniendo en estricto rigor una marcha que se mueve de un lado a otro, sino que más bien se juntan en un solo lugar y que deriva en episodios de violencia. Y aunque la violencia es, digamos, por definición un concepto, uno tiene que empezar a hacer disquisiciones. No es lo mismo el que está intentando quemar un hotel o incluso una estación de metro sin saber si hay gente dentro, que el que va y no tengo idea, rompe una señalética. Y por lo tanto hay formas de expresión de violencia que son también distintas. ¿Cómo se hace para intervenir quirúrgicamente allí cuando en la suma la violencia es la violencia? No, sumamente difícil. O sea, uno ve lo que está pasando. Y no solamente hay marchas en las violencias, o sea, no hay solamente la violencia que se produce en las marchas, sino que lo que uno observa es que son múltiples focos distribuidos por toda la ciudad y por todo el país. Entonces yo creo que para Carabineros es sumamente difícil abordar esto y, como dices tú, diferenciar entre una señalética y diferenciar entre la quema de un hotel, por ejemplo, o un hospital, incluso con los enfermos adentro del hospital. Son grados de violencia con consecuencias o posibles consecuencias muy distintas. Yo creo que tenemos ahí un sistema policial que está al debe, no tenemos inteligencia, probablemente estas materias también influye mucho cómo te puedes anticipar a estos hechos con inteligencia, y nosotros en Chile lamentablemente no tenemos una inteligencia que pueda prevenir o por lo menos anticipar estos hechos, y Carabineros yo creo que está totalmente desbordado y probablemente no tiene el entrenamiento porque nunca hemos visto algo así. ¿Cómo se hace para abordarlo cuando uno no puede poner en el mismo saco exactamente a todas las personas, porque no es exactamente el mismo comportamiento? De hecho, llevados ante la justicia probablemente tendrían incluso sanciones distintas. Sí, pero a mí me gustaría sacarlo de la lectura policial o criminalística, ¿no? Porque creo que aquí el proceso, ¿por qué es tan masivo? ¿Por qué tenemos de cada uno de los extremos de Chile esta movilización con expresiones y brotes de violencia no menores y también brotes pacíficos? Porque yo creo que no hay que olvidar que el año 98, el Informe de Desarrollo Humano ya anunció en las paradojas de la modernización justamente estos brotes que venían observándose. Estas paradojas tenían que ver con la percepción de la inseguridad y de la incertidumbre a todo nivel. Es decir, había ya una desigualdad en términos de las cuotas de seguridad social, que no solo toca el tema de seguridad ciudadana, sino que toca el más amplio. Entonces, cuando pensamos que esto se puede
enfocar y se puede abordar desde una inteligencia policial más perceptiva o más fina, creo que no podemos perder de vista que aquí es un trabajo de largo plazo. Es decir, que hay un trabajo que hay que comenzar a hacer, no solamente para distinguir en términos de la represión policial y de la cantidad de bombas y cosas que se hacen, sino que tiene que ver con la pregunta, ¿qué ocurrió en este país para que el estallido social, ¿cierto?, fuese de la envergadura que está siendo? Es cierto que uno no aborda, Silvia, las consecuencias, o sea, uno no puede tomar las consecuencias sin analizar las causas. Y si uno no ataca las causas, las consecuencias se pueden volver a replicar. Pero es cierto que esto viene de la mano también con un control, porque es como, ¿cómo abordamos el tema? En el corto plazo, pero lo mismo también lo abordamos en el mediano y largo para que no se repliquen y se repitan. Sí, pero yo acá tengo una diferencia con Francisca. Yo veo que acá hay una efectiva demanda ciudadana por mayor igualdad y ha habido, digamos, situaciones de abuso, ¿verdad? Y de inequidades que no son aceptables. Pero cuando vemos a niños de 14 años, o menores incluso, incendiando, saqueando, uno se pregunta si realmente esta estructura es la que está propiciando este tipo de violencia. Y yo creo que en Chile en los últimos tiempos hemos visto mucha violencia al interior de los colegios, que la hemos naturalizado y no hemos sido totalmente inefectivos en tratar eso. Y no solamente violencia contra el inmueble, violencia contra sus profesores. Hemos visto el Instituto Nacional que han rociado con benzina a los profesores. Es decir, acá en Chile yo creo que en el último tiempo hemos naturalizado la violencia y me parece que para mí no es tan claro que la violencia, cierta parte de la violencia que estamos observando, sobre todo en la gente más joven, tenga una agenda tan clara política o sea clara consecuencia de una estructura social. A mí me parece que puede también haber otros factores que estén incidiendo ahí, como las drogas, como el narcotráfico, que se nos escapan. Yo creo que todavía está tanta la violencia que uno está un poco confundido en poder distinguir estas capas, pero si no distinguimos esas capas, difícilmente vamos a poder encontrar una solución al problema. Sí, Francisca. Sí, pero yo quisiera, o sea, creo que la escuela no es la causa de todo, ni el narcotráfico es la causa de todo. Aquí hay una génesis de larga data, y me parece esencial una de las intervenciones de Bernardo Mate, ¿no? Cuando él señala que de una vez por todas tienen que los empresarios observar qué ocurre con la capa de trabajadores más jóvenes que sale de institutos técnico profesional, ¿cierto?, que han sido los más vulnerados en términos de sus derechos. Entonces, estos cabros, yo creo, estos jóvenes, habría que hacerles el seguimiento para atrás, de qué familias vienen, de qué poblaciones, qué condiciones laborales tienen sus propios padres, qué expectativas hoy día se están o no se están cumpliendo. Es decir, hay una génesis que no se va a resolver con más educación, con más cename, sino que tiene que ver con las condiciones estructurales de donde ellos provienen. Es un tema interesante porque hace algunos días sentado en este mismo estudio, Roberto, Tomás Ricard de Enseña Chile decía, de una manera muy triste por lo demás y bien impactante, que no tenía duda que una parte importante de esos estudiantes, que son de sectores muy, muy vulnerables, que saben que probablemente no van a acceder a la educación superior, por más que lo intenten, son los que en estos momentos están destruyendo Plaza Italia, decía él. Es decir, porque pareciera que, aun cuando se hace un esfuerzo por sacarlos de donde están, tienen la sensación de que quedaron condenados a la pobreza y lo que destruyen al final sienten que ni siquiera es de ellos, aunque sean recursos del Estado, como el metro. Bueno, es evidente que los grupos más vulnerables de nuestra sociedad se han expresado de distintas maneras. Y también hay datos que muestran, por ejemplo, las generaciones de niños del Sename, que también se están argumentando. Pero para mí el punto de fondo es cómo nosotros como país vamos a legitimar el uso de la violencia. Porque el gran riesgo que veo acá es que nosotros pensemos que la violencia es el mecanismo de este cambio social. Para mí, eso es lo que me cuesta aceptar como supuesto. Es cierto, y para mi visión, lo que realmente generó el cambio no fue la respuesta más violenta de un sector de la población, seamos concretos, esto no representa a la mayoría del país, pero es el hecho que se haya movilizado masivamente un sector de la sociedad, y fue muy transversal. Pacífico. Y pacíficamente. Y forma pacífica. Claro. Porque todos los otros correlatos, es cierto, nosotros, todos los cientistas sociales interpretamos eso de distintas maneras, le ponemos contenido a esa manifestación de la rabia o la expresión de la violencia, pero en estricto rigor todos esos eventos probablemente van a bajar en magnitud en el tiempo, independiente que sean reprimidos. Yo no estoy de acuerdo con la represión como mecanismo de resolver la violencia tampoco,
La represión a veces tiene que ocurrir en esos contextos particulares, pero sabemos que en estos contextos ahora no es lo más adecuado, porque la exacerba. Esta mañana conversamos nosotros en el programa ¿Quién lo diría? En Radio Infinita con el urbanista Iván Poduje, que además ha hecho estudios sobre equidad territorial y ha mirado también desde la perspectiva de cómo se hace el trabajo de la inequidad más bien territorial y cómo esto cómo tiene efecto. Y abordó el tema también de la violencia y de alguna manera también analiza no solamente lo que ha ocurrido con el mobiliario público, con el patrimonio de la ciudad, sino que también el comportamiento propio de quienes han salido a expresarse. Tiene una interesante reflexión, uno puede compartirla o no, pero es bien interesante la manera en que lo planteó esta mañana Iván Poduje en Radio Infinita, aparte de lo que dijo. A mí me preocupa enormemente que la clase política, que ciertas élites no se den cuenta del nivel de violencia que estamos viendo y no se den cuenta que ese nivel de violencia tiene un componente narco y de lumpen organizado muy importante y por lo mismo incontrolable. ¿Qué gana el crimen organizado aprovechándose de esos espacios? ¿Qué gana el narco quemando, aprovechándose de control territorial? Control territorial. Y si tú ves además, allá mucho, yo vi en la calle muchos memes, nosotros somos la primera línea, con los encapuchados, nosotros te defendemos de los carabineros. Esto es lo mismo que pasó en México y en Colombia, donde lo que hacía el crimen organizado básicamente es que usaba a sus soldados, a su gente, para defender a la gente de un Estado corrupto. Y que terminó finalmente en una contaminación o propagación hacia todas las instituciones. Vamos a comentar esto que dijo Iván Poduje esta mañana y vamos a seguir conversando con el panel de inmediato. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero estamos de vuelta de inmediato en las noticias Plus Prime en este especial El Chile que viene. Espérenos.